Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ventana Education. Vamos a probar el sonido, vamos a ver cómo me escuchan. Estamos organizando las gráficas, pido disculpas. Voy a contar hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que estamos bien. Genial, fantástico. Comencemos entonces. Muy buenas noches, bienvenidas a Ventana Education, a una nueva edición de la lección de la semana Stocks, donde vamos a estar estudiando un poquito el comportamiento de las bolsas de la región en Latinoamérica, saber en qué condiciones se encuentran los mercados de la región para poder determinar hacia dónde vamos, dónde estamos, cómo se encuentra la economía o cómo se encuentra la economía de ciertos países de Latinoamérica. Antes de comenzar, vamos a leer muy rápidamente nuestros términos de uso, donde usted con su participación y asistencia a esta sala de conversación en línea reconoce y conviene que el instructor puede hacer varias transacciones en vivo en los mercados de acciones, forex y opciones o derivados. Y también reconoce y conviene que todas las transacciones que se realizan o explicaciones o prácticas que brinda el instructor se proporcionan con fines educativos solamente. La idea principal de esta clase es brindarle la información para que usted aprenda a conocer de primera mano o a analizar los mercados. De eso se trata. Antes de comenzar esta clase, recién terminamos de impartir la lección de la semana Forex en vivo, 7 de la tarde hora de New York. Aquí aprendemos también a observar el comportamiento de las diferentes divisas de la región comparadas con uno de los instrumentos que tiene mayor liquidez a nivel mundial, que es el dólar estadounidense. Entonces allí podemos contemplar y observar también el comportamiento del dólar estadounidense con respecto al euro, por ejemplo, entendiendo que este par de divisas es una de las divisas que transporta mayor dinero a nivel mundial. Sí, efectivamente estamos impartiendo nuestro programa Swing Trading Básico Nivel 1. Es el primer paso hacia la obtención de la maestría en las operaciones bursátiles. Este es el primer paso que invitamos a nuestros estudiantes a que puedan participar si desean realmente tomar esta disciplina como su profesión, que es aprender a invertir en los mercados. Actualmente, mañana comenzamos el primer nivel 1 del mes de febrero. Tenemos, gracias a Dios, está full house, todavía quedan espacios disponibles para el día martes. Impartimos estas clases los días martes y los días sábados, un programa que se corre los días martes a partir de, creo, las 12 del mediodía, y los días sábados también por la tarde se imparte este mismo programa. Son 2 clases por fin de semana o 2 clases por semana durante 4 semanas para hasta poder completar el programa, que consta de 8 clases. La idea principal es que usted al finalizar este programa va a estar en capacidad de analizar los mercados de una manera objetiva, de una manera clara, evidente, con elementos, y esos elementos los determinan las gráficas de precios, que es donde vemos realmente el accionar de los instrumentos que componen los mercados. Entonces, ¿qué opinan si comenzamos? Para comenzar a analizar un poquito cómo se comportaron las bolsas en la región, encontramos la bolsa de Colombia, que luego de la ruptura de este nivel de piso, realmente ha tratado de estabilizarse entre el área de 10.200 puntos y 12.000 puntos. Veremos qué tanto soporta el comportamiento de este instrumento en esta zona. Realmente no hemos visto presión de compra. Hemos visto estabilización en esta zona, es algo importante, pero existió un claro elemento que se llama debilidad. ¿Por qué? Porque rompimos realmente todo este nivel y una fuerte caída abrupta es la que predomina en este movimiento. Creo que hasta que no veamos cierta reacción en el índice del petróleo, no vamos a ver reaccionar la Bolsa de Colombia. Está relativamente estable en esa zona y vamos a darle unas semanas más para ver si tenemos un
rompimiento o continuidad bearish o continuidad bajista, que es básicamente lo que determina la gráfica. Normalmente lo describo para que podamos entender un poquito. Normalmente nosotros debemos entender, y es nuestro trabajo, interpretar el comportamiento de las gráficas. Técnicamente, yo voy a tomar esta línea que está aquí arriba y la voy a marcar aquí y voy a tomar esta otra y lo voy a marcar en esta zona. Aquí. Entonces, ¿qué tenemos en común en este escenario? ¿Qué existe en común en ambos escenarios? Lo que existe en común es que el instrumento subió hasta esta zona. Fantástico. Lo que existe en común es que entró dentro de esta zona de este canal descendente, que lo utilizó como área de control de vendedores o área de techo. Genial, 1000 puntos. ¿Qué más existió? Y existió que primero existió un contacto y luego tuvimos un segundo contacto. Y desde el segundo contacto el instrumento bajó hacia la zona de control de compradores. Entonces, normalmente un trader con experiencia espera y observa que puede llegar a existir este doble contacto antes, o este doble intento de ruptura, antes de que el precio venga a visitar niveles más bajos. Y si lo observamos, aquí también existieron estos dos contactos. Son más pequeños, pero el precio decidió estabilizarse en esta zona y tener estos dos contactos antes de que el precio corrija o realice un movimiento bajista. Aquí ocurrió lo mismo. Dos movimientos en el cual usted puede decir, bueno, tuvimos tres. Ok, sí, tuvimos tres porque aquí hay otra expresión técnica interesante que lo hablamos en sesiones pasadas, pero básicamente el trader lo que busca, o el operador lo que busca, es que la gráfica nos exprese, la gráfica nos determine qué es lo que va a ocurrir. En este segundo contacto, si tomamos este como primero y este como segundo, no existió mucha presión de venta. Y los invito a que vean los récords de esta clase, porque nosotros lo hablamos aquí. Lo hablamos en ese momento. Dijimos, ¿sabe qué? Me extraña de que el instrumento no haya llegado aquí y no hayamos podido ver presión bajista, que normalmente es lo que ocurre cuando entraba en esa zona y teníamos el doble contacto. No existieron figuras bajistas con esta personalidad, ya que al tocar la zona de control de vendedores, los precios se desprenden a la baja con mucha facilidad, con mucha presión de venta. Y aquí no existió. Pero sí existió en el tercer contacto, entonces podemos decir que estos dos fueron los que nos indicaron de que esto estaba por llegar. Ahora, ¿qué opinan si lo vemos en la dirección opuesta? Observemos cómo los instrumentos en la parte inferior también realizan esos comportamientos. Y aquí lo encontramos con dos contactos en la misma zona. Aquí existió reacción bullish, existió reacción de compra, luego bajó y entró en la zona de compradores para poder reaccionar de una manera rápida y objetiva.
Entonces, en este caso, aquí podemos observar también, en la parte inferior, del lado izquierdo, que los precios llegaron, bajaron a esta zona, y vienen y bajan nuevamente, me crean el doble contacto o los dos picos relativamente cercanos para luego reaccionar rápidamente al alza. Entonces, personalmente yo me gustaría observar antes de determinar si el precio se va a estabilizar en esa zona y puede llegar a corregir, que aquí podríamos esperar en algún momento una reacción que entre en esta zona y pueda llegar a crear una nueva área de precio menor y me brinda algún segundo contacto antes de realizar o venir a conquistar este territorio nuevamente, porque para poder creer en él tienen que conquistarlo. Básicamente así funciona. Entonces vamos a darle tiempo a la reacción del precio en estos instrumentos. Vamos a permitir que el instrumento se exprese, se desarrolle. Creo firmemente de que está estable el precio en esta zona, rompiendo zona de compradores, que luego se va a convertir en zona de vendedores. Así que esperemos, vamos a darle tiempo a la situación, vamos a darle tiempo a que las gráficas se expresen, siempre prestando atención al comportamiento de la gráfica del crudo para poder determinar en qué dirección se puede llegar a dirigir la bolsa de Colombia, sabiendo que normalmente esta bolsa sigue las condiciones de este instrumento. Ahora, la bolsa de valores, la bolsa mexicana de valores. Buen comportamiento, buen comportamiento. Una lectura práctica, accesible, nos permite, entendiendo que podemos definir claramente cuáles son las áreas de control de compradores y control de vendedores. Área de control de vendedores es la zona superior, en la zona entre 45.600 y 46.400 puntos aproximadamente. Luego encontramos una zona de control de compradores en la zona entre 37.200 y 38.000 puntos aproximadamente. Entonces, ¿dónde se encuentra el instrumento ahora? Se encuentra en un área de transición, un área volátil. Lo hablamos la semana pasada. ¿Qué es un área volátil? ¿Cómo podemos interpretar las gráficas de esa manera? ¿Cómo podemos hablar con tanta afirmación sobre el comportamiento de lo que está ocurriendo? Y técnicamente podemos determinar que nosotros somos analistas del mercado. Nosotros somos analistas técnicos. Y utilizamos las gráficas de precios para poder determinar las condiciones en que se encuentran los mercados. Entonces, estas formaciones en que se están realizando ahora o se están generando ahora, crean áreas donde los precios suben y bajan con mucha facilidad, donde los precios no tienen una dirección definida, y voy a trazar una zona para que usted interprete lo que estoy hablando. Y vamos a enfocarnos en esta zona que estoy trazando aquí. Un área donde la bolsa en sí, la bolsa mexicana de valores, transitó con una continuidad de días que se expresan rápidamente con movimientos rápidos al alza y con movimientos rápidos a la baja. Entonces, el operador que no tiene mucha experiencia, como que casi le cuesta adivinar, por decirlo de alguna manera, cuál va a ser la dirección del precio en los futuros días o en los días posteriores. Y desconoce realmente de que las razones por las cuales el mercado se comporta así. Técnicamente, el mercado se comporta de esta manera porque no hay una dirección definida, no hay decisión de parte de los inversionistas. Es un área de refugio donde normalmente, observen ustedes,
luego de esta extensa caída, cómo los precios entraron en zonas de compradores en esta zona aquí y luego reaccionaron fuertemente al alza, rápidamente al alza. Esto es un cierto grado de confirmación, podríamos decirlo, donde indica claramente que estamos frente a un área de control de compradores. Ahora, ¿qué ocurrió después? Los precios no suben de manera vertical. No, los precios oscilan, cambian de dirección constantemente. Tuvimos una corrección y luego un fuerte recorrido alcista nuevamente para tener presión de venta. Esto se llama presión de venta. ¿Por qué razón ocurrió esto? Y porque aquí adentro deben de existir sucesos geopolíticos externos al comportamiento del mercado que básicamente son noticias. Y el mercado es muy sensible a las razones externas que componen, digamos, a todas las circunstancias que ocurren dentro de la economía del país. Reacción y mucha confusión. Observen, mucha confusión. No es fácil operar en un medio ambiente de estas características. Y es muy fácil que los operadores sin experiencia queden atrapados frente a estos escenarios. Nosotros venimos trazando estas figuras, observen, porque es típico comportamiento de este instrumento, específicamente de este instrumento. Porque en el lapso de aproximadamente un año ha brindado 4 figuras de estas características, muy similares. Entonces, conociendo su comportamiento, podemos determinar de que probablemente vamos a tener aquí en esta zona un comportamiento similar. ¿Existirá una ruptura al alza? No lo sabemos. ¿Existirá una ruptura a la baja? Es lo más probable para mi punto de vista. Es lo más probable. Entonces, vamos a darle tiempo a esta situación. Observemos cómo se comporta aquellos que nos siguen en los canales en YouTube o en Facebook. Nosotros posteamos estas gráficas constantemente, 2 o 3 veces a la semana para poder actualizar en qué condiciones se encuentren. Y veremos la semana próxima a ver si logró vencer esta zona o si toca esta zona y vuelve a bajar para poder determinar que estamos en una figura muy similar a esta, con un comportamiento, yo diría que aquí existe mucha ambivalencia. Ambivalencia es indecisión, representa la indecisión. Y no es fácil operar aquí. Y este instrumento se mantuvo aquí aproximadamente 3 meses de tiempo. Complejo este comportamiento. Aquí se aplican, podríamos hablar de diferentes tipos de estrategias, pero solamente aquellos que realmente tienen mucha experiencia pueden llegar a tomar ganancias bajo el comportamiento de un índice con estas de estas características. De lo contrario, normalmente nosotros a nuestros estudiantes les decimos, hey, vamos a mantenernos alejados de estas situaciones. No vamos a exponernos sin sentido, ya que la dirección es hoy subo, mañana me parece que subo, después bajo, después vuelvo a bajar, después, bueno, subo un poco. Entonces, no hay dirección. Es diferente a este tipo de comportamiento donde la dirección fue paulatinamente alcista, en una corriente alcista muy bien definida, y este es el tipo de dirección que los operadores buscan o buscamos aquí poder participar. También de estos movimientos de estas características porque son definidos, donde los movimientos primarios, que son los más largos, son definidos claramente en movimientos bajistas, o así en este movimiento tenemos los movimientos alcistas, que son los más largos y son los que llevan los precios a dirección, en una dirección definida. Aquí no hay dirección definida. ¿Okay? La Bolsa Mexicana de Valores está esperando
básicamente alguna reacción externa al comportamiento del accionar del precio, noticias, para poder definir en qué dirección se va a dirigir. Para nuestra humilde opinión, creo que la dirección en la cual predomina este comportamiento aquí adentro es más bajista que alcista, entonces, pero debemos esperar que rompa estos niveles, debemos ver si él se estabiliza nuevamente como se estabilizó en esta zona. Aquí abajo, en la zona de 40.000 puntos, y lo veremos en el futuro. Cuestión de tiempo. Nosotros simplemente aquí analizamos las condiciones acorde a lo que va el mercado determinando semana a semana. Veamos otra bolsa de la región. Podemos hablar de una bolsa con un comportamiento similar a la bolsa mexicana. Observen la figura. Y observen la figura en la parte inferior. Observen la manera en que el instrumento subió, se dirigió al alza, y observen la manera en que el instrumento se dirigió a la baja. Es decir, comportamientos muy similares en diferentes o en direcciones opuestas, pero nosotros estudiamos comportamientos basado en el análisis de las gráficas. Aquí encontramos algo muy similar también. Podemos ver las condiciones del índice Bovespa de Brasil, donde también marcó un fuerte grado de indecisión, donde insinúa ciertas cosas pero hace lo opuesto. Entendemos que todo esto es para asimilar o llegar a aceptar las condiciones en que se encuentra la economía en sí, absorbiendo problemas internos. Creo que la mayor parte de nosotros conocemos las circunstancias que ocurrió que está ocurriendo con Petrobras, por ejemplo, una compañía muy fuerte dentro de la economía brasilera. Y aquí encontramos ciertos grados de indecisión. Y debemos entender, porque es nuestro trabajo, qué es lo que el mercado expresa. Y observe que aquí no hablamos de tomar decisiones de poder realizar inversiones. No. No, esta clase es una clase muy básica, donde idealmente lo que hacemos es estudiar el comportamiento de los índices primarios, simplemente localizando áreas importantes, como zonas de control de compradores y control de vendedores, donde las flechas lo determinan y donde la gráfica específicamente lo señaliza. Entonces, encontremos el grado de variedad o de variación de los niveles de cotización y la velocidad detrás de los movimientos, las subidas rápidas, las bajadas rápidas, las subidas rápidas, las bajadas rápidas. Entonces, aquí entró en cierto grado de indecisión también muy similar, observen, muy similar a lo que hablamos de la bolsa mexicana. ¿Recuerdan? Comportamiento muy similar aquí adentro. No es fácil operar en mercados bajo estas condiciones. ¿Qué me está indicando el mercado? Me está indicando de que se está preparando para poder generar algún movimiento. Normalmente es opuesto a lo que las personas creen, o la mayor parte de los participantes del mercado sugieren. Su área de piso próxima es la zona de 45.000 puntos. Veremos a ver si logra vencer estos niveles y tocar esta zona y cómo reacciona en esta zona. Pero resulta que nosotros recién estábamos observando la bolsa de Colombia, que rompió la zona de piso. Y nos encontramos aquí a otro instrumento que está cercano también a la zona de piso. Lo venimos hablando semana a semana. Entonces, mientras él se mantenga aquí, y por lo menos aquí vamos a tener 2 o 3 semanas más, si no es todo el mes de febrero, en donde el instrumento se mantenga acá adentro por diferentes circunstancias,
dentro de ese comportamiento hasta que ocurra algo que permita que el mercado o el índice Bovespa rompa sus niveles de cotización, ya sea al alza o a la baja. Un índice con un mayor grado de lectura o una lectura nos permite una lectura, es mucho más legible al momento de analizar su comportamiento, es la Bolsa de Lima. Y encontramos en la Bolsa de Lima como una de las bolsas que rompió sus niveles de cotización y encontramos presión de venta. Técnicamente, este instrumento se ha estado comportando lateralmente luego de casi 2 años de trayectoria, donde encontramos sus niveles de techo, sus niveles de piso, donde frecuentemente tocó su nivel de piso, tocó su techo, tocó su piso, iba rumbo al área de techo, pero tenía techos alternativos y así consecuentemente entró en esta zona, clara zona de control de vendedores, realizó lo que habíamos planificado, de que probablemente los precios vendrían a visitar estos niveles y luego continuaríamos. Sin embargo, como siempre hablamos, el mercado sorprende y actúa diferente a lo que las personas, o la mayor parte de los participantes del mercado, que creían que el precio se iba a detener en esta zona, aquí, porque tenía un área de piso alternativo a su izquierda, y trató de reaccionar, pero no pudo y los vendedores llevaron los precios a niveles más bajos, mostrando clara debilidad y esta semana, o estos días, el día de hoy, mostró fuerte presión bajista. Entonces, aquí también hay un cúmulo de emociones, bastante indecisión, y los precios no giran de un momento a otro y cambian de dirección si no hay presencia de compradores. Y aquí no vemos la presencia de compradores. Esto me determina de que probablemente vamos a continuar en un futuro no muy lejano visitando precios o áreas de precios de niveles más bajos. Luego determinaremos cuáles serán, vamos a dejar que el mercado lo enseñe. Y es así como ya encontramos dos bolsas de la región mostrando bastante debilidad. Vamos a dejarlo ahí. Luego veremos qué es lo que ocurre en este instrumento. ¿Qué más observamos? El índice Merval de Argentina, una de las bolsas que ha estado todo lo que fue 2012, 2013, 2014, con una fuerte presión de compra, clara tendencia al alza, fuerza y crecimiento detrás de este instrumento. ¿Qué es lo que estamos observando ahora? Corrección en sus niveles. Al parecer aquí la fiesta se terminó. Ya esta bolsa no sugiere continuidad que rompa estos niveles. Vamos a ver cómo se comporta ahora, porque luego de fuertes áreas de crecimiento, idealmente los precios tienden a estabilizarse y puede ser dentro de un rango bastante amplio, entendiendo que estos son 7.200 puntos a 12.400 puntos, son 5.000 puntos de rango. El precio va a comportarse dentro de esta zona. Veremos primero que nada cómo actúa en la zona entre 9.500 y 9.600 puntos, donde aquí teníamos una antigua área de piso, y vamos a ver cómo reacciona el instrumento cuando llegue a ese nivel. Cuestión de tiempo. No vemos presión de compra. Cuando hablo de presión de compra, me refiero a comportamientos de estas características, con fuerte movimiento alcista, sino que sí vemos que los vendedores actúan y cuando comienzan a actuar llevan los precios a niveles más bajos, observen, con mucha fuerza. Entonces aquí debemos esperar todavía y ver cómo reacciona el instrumento en este nivel
y si tenemos presión de venta, cómo lo tendremos, cómo lo recibe el mercado, cómo reacciona, qué es lo que ocurre. Tiempo es lo que le hace falta a este instrumento y creemos que por ahora se está moviendo, si trazamos unas líneas, este instrumento tiene características de un mercado en corrección, no un mercado direccional como son estas figuras que llevan los precios con una firme dirección bajista. Esto es movimiento contrario a lo que es el movimiento principal, que es bajista en estas características o en esta situación. Así que esperemos, vamos a ver qué ocurre en estos niveles. Tenemos los niveles marcados y vamos a dejar que la gráfica nos hable, nos indique, nos enseñe, porque ese es el trabajo de estas bolsas. En términos generales, hemos descubierto o hemos hablado de todas las bolsas en particular y el mercado estadounidense está tratando de romper niveles máximos. Vamos a ver cómo se comportan esta semana. Sin embargo, no hay ninguna de estas bolsas que esté rompiendo los niveles máximos de cotización, sin niveles mínimos. Entonces, por eso la corriente en estos instrumentos es inverso a lo que el mercado estadounidense y el mercado europeo están generando, que son bolsas mayores, ¿no? Estos son los mercados emergentes. Así que esto es lo que ocurre en las bolsas de la región. Vamos a darle un poco más de tiempo al comportamiento de estos instrumentos y la próxima semana estaremos actualizando con un mayor grado de objetividad, viendo realmente observemos que los movimientos que preceden, o los últimos movimientos más grandes o más fuertes, si observamos la Bolsa Mexicana de Valores, vemos una fuerte caída desde esos niveles máximos de cotización, una fuerte caída en la Bolsa de Lima desde esos niveles máximos de cotización, una fuerte caída desde los niveles máximos de cotización de la Bolsa de Argentina y también una fuerte caída, una corrección bastante ambivalente e irregular, pero descendiente en los niveles de cotización del Bovespa de Brasil. Sin contar la bolsa de Colombia, que rompió sus niveles de cotización. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo los mercados de la región? Que están tratando de estabilizarse, cada uno a su manera. Observemos, este lo hace de esta manera, la bolsa argentina lo hace de esta manera, la bolsa de valores de México lo hace de esta manera, entrando en un comportamiento de triángulo. Lo mismo lo hace el índice Bovespa, pero lo están haciendo luego de fuertes corrientes bajistas a corto plazo que deben de detenerse, contener la presión bajista para luego definir si continúan en esa dirección o cambian de dirección. De eso se trata, eso es lo que nos expresan las gráficas, así analizamos los mercados de una manera objetiva nosotros, sencillo, claro, no hay mucho más que expresar, no hablamos de razones fundamentalistas porque necesitaríamos más tiempo en esta clase para poder expresar las razones por el cual los mercados se comportan así, cada uno dentro de su naturaleza, cada uno dentro de su propia personalidad, pero técnicamente demuestran un carácter de corrección. Observen, cuando ellos se comportan todos agrupaditos en una misma zona, ¿ok? Básicamente es estado de corrección, no es estado de tendencia en que los precios se dirigen en general. Creo que es todo por hoy. Me voy a detener a responder algunas preguntas. Me encantaría, si ustedes desean, pueden participar con nosotros cada viernes 8 de la noche en directo. 8 de la noche hora de New York, clases en vivo, en directo, así como estamos presenciando los estudiantes ahora. O pueden ver estas clases en nuestro escritorio virtual, o algunas las subimos al canal de YouTube, o las posteamos en diferentes canales de redes sociales para que puedan interpretar nuestra metodología, entender cómo esto funciona. Si tiene preguntas, no dude en enviarnos un correo electrónico a eduinfo@vantana.net, al número de teléfono que está en pantalla nos puede llamar y con seguridad alguno de nuestros representantes lo contactará. Si usted desea aprender a operar en los mercados de una manera objetiva, analizar los mercados realmente utilizando elementos tangibles, utilizando elementos objetivos,
para poder determinar en qué condiciones se encuentran los niveles de cotización, en qué dirección posiblemente o probablemente se va a dirigir el próximo precio, el próximo accionar en el precio que se está por desarrollar. ¿Okay? De esa manera nosotros analizamos los mercados, por supuesto. Si usted desea aprender un poquito más, lo invitamos a que se registre como usuario gratuito en nuestra página www.ventana.net. Allí usted, una vez de confirmar su correo electrónico, usted va a poder entrar a un escritorio virtual donde existe un pequeño curso de 10 módulos y allí usted podrá aprender otras señales que el mercado indica y poder conocer un poquito más sobre cómo funcionan los mercados en general. Por supuesto, nosotros brindamos seminarios y puede visitar nuestra página, ver la agenda de clases y con gusto lo esperamos en clase. Muchísimas gracias, me quedo 2 minutos o 5 minutos a responder preguntas. Muchas gracias y que disfruten su fin de semana.